Bendiciones en este día en el nombre de Jesús. Una vez más, seguimos compartiendo, ampliando, analizando e investigando el tema de la justicia de Dios. Cómo vivir la justicia de Dios según lo que dice las Sagradas Escrituras. Cómo tener un concepto exacto de la realidad de lo que es vivir y practicar la justicia de Dios aquí en la tierra, puesto que Jesucristo les instó a sus discípulos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas serían añadidas. Entonces, lo primero que hay que analizar es el concepto de justicia desde la perspectiva bíblica. Entonces, ¿qué es la justicia de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras? Desde la perspectiva bíblica desde la perspectiva cristiana podemos decir que la justicia es la primera exigencia de la caridad y el reconocimiento de los derechos de las personas. Tiene como base la comprensión de estas, no solo como seres humanos, semejantes unos a los otros, sino también que debemos tener un reconocimiento que, además de haber una hermandad dentro de lo que es ya el concepto de cristiandad o de que tienen fe, sino que también tenemos que respetar un aspecto que tiene que ver con el prójimo. Y cuando hablo del prójimo no se refiere solamente a lo que son de la fe, sino que Dios en su palabra dice que amemos a todos, sin importar su raza, credo, nacionalidad, religión, clase social. O sea, cuando vemos esto, vemos la justicia de Dios para toda la raza humana, ¿entiendes? De que en ese sentido ya tenemos una definición de que aparentemente podría decirse que todos somos somos hermanos todos. Pero bien, cuando yo hablo de la caridad, se refiere específicamente a esa actitud que nosotros debemos de tener como hijo o hija de Dios, de actuar de manera desinteresada en favor del prójimo, sin esperar nada a cambio. O sea, como tal puede entenderse de que esto es un sinónimo de altruismo, un sinónimo de generosidad, de ser solidario, de ser empático y ponerse en el lugar del otro. O sea, hay muchas personas que hacen obras de bien social, lo que son los filántropos, pero más sin embargo, esas obras, si no van aparejadas con la verdadera intención de agradar el nombre de Dios, pues entonces no tienen ninguna validez y no son recordadas, no son tenidas en memoria para Dios premiar el esfuerzo, el sacrificio que de alguna forma el ser humano haga aquí en favor del reino de Dios. Entonces, la justicia específicamente nos garantiza que cada ser humano va a recibir lo que se merece. Como decía anteriormente, que la justicia, según alguien la definió, es darle a cada quien lo que le pertenece, no hacer mal a nadie y tomar lo que es tuyo. Y ese es el sentido correcto de lo que significa la práctica de la caridad y el amor cristiano. Entonces, la justicia nos garantiza a cada ser humano recibir lo que se merece. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por todos los pecadores, para que podamos ser perdonados y salvos por medio de la gracia de Cristo que provee la santidad. Entonces, Dios es el Todopoderoso. Dios nunca tuerce su justicia ni el derecho, pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. El hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Entonces, cuando hablamos de esto, a veces nos hace pensar en tribunales, en abogados, en instituciones,
nos hace pensar en juicio, nos hace pensar en la rectitud, nos hace pensar en la búsqueda de la verdad. Y específicamente la Sagrada Escritura describe al Dios de los cielos como el juez de todo el universo, porque Él es el creador y el dueño de todas las cosas. Y Él da la autoridad a los hombres, da el poder a los hombres aquí en la tierra, pero así también vemos que ha constituido a Jesucristo como el gran intercesor, como el gran mediador entre la raza humana y Él, como el gran abogado. Pero también vemos que la Sagrada Escritura habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces me hace pensar que Cristo va a ser constituido como juzgador, como juez en un momento, y que todos tenemos que dar cuenta de todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho en esta tierra. Entonces, viéndolo de esa manera, podemos decir que la manifestación de la justicia de Dios en esta tierra es una copia o una forma de todo lo que se hace en el cielo, todo lo que se hace en el mundo espiritual es una manifestación visible de lo que Dios hace a través de los hombres en esta tierra. Entonces podemos preguntarnos cómo podemos alcanzar la justicia de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar la justicia de Dios? Alcanzamos la justicia de Dios ofreciéndole a Dios sacrificios de justicia, confiando en Él y creyendo en Él. O sea, cuando nosotros dejamos de oír el corazón, dejamos de oír nuestro propio sentimiento y tenemos esa certeza, tenemos esa confianza plena en Dios y nos entregamos a Él, dejando que sea que Él tome el control en nuestras vidas a través de sus atributos divinos y que Él sea quien establezca sus juicios a todas las criaturas. Entonces nosotros podemos alcanzar su justicia. Esa justicia se establece en nuestra vida a través de Cristo. Porque, por ejemplo, el Salmo en Isaías 61:8, Dios dice: yo amo la justicia, odio el robo por injusticia. Yo se refiere en recompensarles y haré pacto eterno con ustedes. Estoy refiriéndose al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino con a todas aquellas naciones que de alguna forma se humillan y procuran arrepentirse y humillarse. Entonces, Dios es amante del derecho y aborrecedor de la injusticia. Dios aborrece los sacrificios que no van emparentados en base a la fe para agradarle a Él. Vemos además que la Sagrada Escritura dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia, es decir, toda acción incorrecta que viene a quebrantar el orden de Dios es tenida como si fuera pecado. O sea que yo puedo conocer la verdad hasta cierto punto, más sin embargo no estar practicando la rectitud, no estar aplicando la verdad de Dios en un sentido estricto. Y para eso yo necesito activar en mi vida la fe y la guianza y la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, puesto que Jesucristo le dio la clave a los discípulos, le dijo, Él no le había enseñado toda la verdad, le dijo: yo los enviaré, yo rogaré al Padre para que en mi nombre les envíe al Espíritu Santo, al Consolador. Él le va a instruir, le va a hablar, le va a instruir, le va a guiar, le va a hablar toda la verdad. Él le guiará toda justicia, le dijo Jesús. Entonces, esa justicia específicamente viene a enseñarnos las cosas que nosotros no sabemos, cosas que son ocultas a la mente de la realidad humana. Y para ello se necesita el hombre entonces humillarse ante la presencia de Dios. Jesús activó la justicia de Dios una sola vez en toda la raza humana con su sacrificio. Por eso repito, en Lucas 22:31 Jesucristo dijo: busquen primeramente el gobierno de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, para buscar el reino de Dios necesariamente tenemos que conocer lo que es la voluntad de Dios, tenemos que conocer las leyes de Dios y conocer esa área de lo que significa la justicia, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender un sentido correcto de lo que Dios quiere que hagamos en el nombre de Jesús. Dice, por ejemplo, en Romanos 14, 17 y 18, que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque
el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahí vemos la autoridad espiritual, la autoridad y la virtud del don de la justicia delegado en la vida de los hombres cuando somos servidores de Él en diferentes áreas de las esferas sociales aquí en la tierra, cuando manifestamos su voluntad a través del servicio. Pablo fue uno de los que lo manifestó cuando por ejemplo en Romanos 13 él dice: sométase toda persona a las autoridades terrenales porque ellas han sido establecidas por Dios. Así que cuando nosotros de alguna manera seguimos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, según dice Romanos 14, pues estamos practicando la justicia. Entonces, en Isaías 59, verso 4, oye lo que dice Isaías al pueblo de Israel: no hay quien clame por la justicia. No habían intercesores, las oraciones no estaban teniendo ningún efecto porque los que estaban clamando estaban practicando la injusticia. Dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. O sea, todo el pueblo había caído en pecado, estaban todos inmiscuidos en el pecado, ya se habían congraciado y se habían coludido todo en el pecado, tanto los creyentes como los no creyentes. Y eso podemos verlo en una viva realidad que ocurre en esta generación presente. Entonces, algo importante para nosotros poder aplicar la justicia de Dios de manera correcta en el orden natural de las cosas. Sabemos que hay leyes espirituales, pero que también hay leyes naturales, y todas de alguna manera son el complemento para nosotros establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, y no deben ser pasadas por alto a la hora de, puesto que estamos llamados a aplicar en primer orden las espirituales sin dejar de descuidar las que son de orden natural, porque se nos manda que obedezcamos las de orden natural también. Entonces hay un principio, el principio de justicia del reino de Dios. Según la conceptualización bíblica, podemos decir que es aquel principio que se enmarca dentro de lo que es la representatividad en el orden natural y espiritual de parte de Dios en la asignación para cada uno de sus hijos. Entonces, ahí está presente en lo que es el principio de la representatividad, el principio de la legalidad y el principio de la justicia de Dios. Tenemos derecho legal, tenemos acceso legal por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tenemos esa legalidad y tenemos esa representatividad de la justicia de Dios nosotros mismos a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia de manera permanente. La Biblia dice que Dios escudriña y prueba los corazones. Jeremías 17:9 dice: para dar a cada uno según sean sus obras. Y estamos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando buscamos la justicia que dice esa sentencia que Dios pronunció en el decreto, porque cada uno en particular tiene una asignación y Dios ha establecido un decreto desde antes de la fundación del mundo. Tenemos una asignación, ¿ya? Hay una asignación que fue dada a cada creyente, a cada ser humano, a cada hombre. Entonces podemos decir que eso es lo que nos va a ayudar a descubrir el propósito, y ese propósito de alguna manera nos va a identificar con nuestro llamado, y ese llamado entonces es lo que va a hacer en nosotros que nosotros nos identifiquemos con lo que es ese principio de el establecimiento de la justicia de Dios en la tierra, en el área específica que Dios nos asignó. Entonces podemos decir además que tenemos la facultad, tenemos el derecho legal de representar demandas. Tenemos el derecho legal de presentar demandas en el orden espiritual y en el orden natural, conforme a la voluntad de Dios y ante el reino de Dios, cuando las justicias terrenales vayan en contra o estén en contra de la voluntad de Dios. Es en esto entonces que estamos diciendo que le estamos reconociendo que Él es el juez y que Él está por encima de todo, porque como nuestro creador, Él controla todas las cosas. Por ejemplo, Jesucristo fue constituido como el intermediario, como el mediador, como el abogado, como el intercesor entre el Padre y nosotros, de manera pues que tenemos un tribunal, una corte celestial al cual nosotros tenemos acceso y presentar nuestras demandas espirituales. Entonces, como tenemos ese acceso,
de presentar esas demandas espirituales ante un reino incorruptible, ante un Dios justo y ante un abogado que ha sido constituido heredero e intermediario entre Dios y nosotros. Entonces podemos decir que el siervo de Dios el hijo o hija de Dios que ha sido llamado para administrar las riquezas terrenales y espirituales y o temporales, es una persona que tiene que ser intachable, es una persona que tiene que ser recto, que tiene que ser correcto, que no tenga sombra de variación, que no se incline ni a la derecha ni a la izquierda. Eso lo podemos comprobar cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que no temas y seas valiente, muy valiente. No te inclines ni a la derecha ni a la izquierda para poner por obra la palabra que yo te he mandado hoy, mis principios, mandamientos y decretos que yo te ordeno hoy. Ese está el equilibrio de la justicia: ser íntegro, hacer una persona veraz, hacer una persona intachable, recto, honesto, que no se vende, que no se deja corromper. Según el apóstol San Pablo, toda autoridad viene de Dios y es dada y es respaldada por Dios. Entonces podemos ver la manifestación de la justicia de Dios sobre los gobernantes, podemos ver la justicia de Dios sobre los magistrados, los legisladores, los jueces, los abogados, los fiscales, la familia y todo el orden de las instituciones en la tierra. Entonces, todo aquel que tenga autoridad delegada de Dios para establecer su voluntad necesariamente será juzgado si de alguna manera no lo hace de manera correcta. Ahí también podemos ver la manifestación de la justicia de Dios sobre todos los que han sido designados por Él y han puesto su talento a la mano y a la orden de Él. Entonces, para representar la justicia de Dios tenemos que ser veraces, tenemos que ser honestos, personas muy éticos, tenemos que ser rectos, tenemos que ser pulcros, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser leales, puesto que Dios no bendice a infieles. Se nos manda buscar el reino de Dios y su justicia, repito, y que las demás cosas tendrían añadidas. Cuando Jesucristo habla en este concepto, nos está dictando que nosotros debemos procurar cada día investigar la verdad, la realidad de la asignación que ha sido encomendada por el Padre hacia nuestras vidas, para que las promesas que están en las Sagradas Escrituras puedan manifestarse en nuestras vidas. De lo contrario, no vamos a recibir ninguna promesa. Si no procuramos buscar la verdad, entonces investigarla para practicarla, para vivirla, no la podremos recibir. Para conocer la justicia de Dios, repito, es necesariamente que tenemos que consultarlo a Él, dejarnos dirigir por Él y guiarnos por Él, esperar en Él y confiar en Él. Tenemos que tomar acciones encaminadas a establecer su voluntad para que se manifieste su voluntad de forma visible en esta tierra. Tenemos que preguntarle qué dice. Tenemos que preguntar por lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Qué dice el juez en su sentencia? ¿Qué dice el juez en el decreto que él estableció para mi destino en esta tierra? ¿Cuál fue el diseño? ¿Qué fue lo que a ti te asignó? ¿Cuál fue la asignación? Eso se llama justicia, reconocimiento de la justicia divina. La justicia implica yo cumplir con el propósito de Dios por medio de la fe. No es que yo voy a tratar de cumplir una misión y divorciado de la fe. No, para que eso tenga sentido necesariamente debo ser una persona que me entrega a Dios, que confía en Dios y que acepta a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cumplir con el propósito y la asignación que Dios me ha encomendado por medio de la fe para alcanzar sus promesas es el objetivo principal que una persona puede hacer para poder dar sentido correcto a su vida. La justicia de Dios es la rectitud moral, ética y espiritual que yo pueda manifestar ante la presencia de Dios a través de la búsqueda de su palabra, el conocimiento de su verdad, por la guianza y dirección del Espíritu Santo para manifestar su gloria en esta tierra, para ser su instrumento, para ser su embajador, su representante, puesto que no solamente en el plano espiritual, sino también en el plano existencial y natural y humano, en lo temporal, también estamos llamados para representar a su gobierno en esta tierra. La justicia de Dios tiene diversas áreas o diversas aristas de la manifestación de su gobierno, y una de ellas es la búsqueda del conocimiento para establecer el orden social
para establecer el orden espiritual y para establecer lo que es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta para todos los hombres. O sea, todo aquello que violenta la norma de vida de manera correcta es injusticia, y toda injusticia es pecado. El principio de lo legal, por ejemplo, el principio de lo legal, para legitimar el poder, es vinculado a un arma de doble filo que bien podría interpretarse de la manera siguiente. Cuando una autoridad designada por los hombres o por conducto de Dios a través del principio del libre albedrío, el ejercicio del voto, es un principio de derecho a la libertad de elegir y ser elegido, que es democracia, y estos no cumplen con su sagrada misión, entonces puede que de alguna forma esta autoridad legítima, legalmente constituida, esté legitimando el poder a través del fraude para ocupar de manera arbitraria, violenta, dictatorial, violentando los derechos y las libertades individuales y colectivas, ejerciendo el poder por la fuerza, y ya entonces se ha convertido en un Dios sobre la tierra. Y eso es lo que vemos con las autoridades cuando están divorciadas de la realidad y el sentido correcto de la justicia de Dios, sin base en la fe en Jesucristo. Entonces ya ese concepto de justicia no es el de Dios. Ese concepto de justicia es donde los pueblos, y específicamente los iluminados por Dios, deben pararse en los dos pies y no sujetarse a lo que esa autoridad está haciendo, puesto que ya no está representando la justicia de Dios en beneficio de los gobernados. El poder lo ha corrompido, y en vez de ser un instrumento de bendición en favor de los gobernados, de la grande mayoría, se ha convertido en un instrumento de maldición sobre el pueblo. Es por eso que la Sagrada Escritura dice que cuando el rey es justo y teme a Dios, el pueblo se alegra, más cuando es un impío, el pueblo gime, el pueblo llora. De ahí se desprende que no todo lo legal es legítimo, y no todo lo que aparenta ser justo es legal. Dios ha establecido la vía, Dios nos ha dado la vía del recurso de la oración, y no tan solamente el recurso de la oración, sino que también nos indica que debemos tomar acciones, tenemos que manifestar y alzar la voz y desatar las ligaduras de impiedad y denunciar el pecado y la rebelión de aquellos que se levantan en contra de la voluntad y del gobierno de Él, creando leyes que son contrarias a su voluntad. Y nosotros como hijos e hijas debemos actuar en consecuencia donde quiera que tengamos derechos reconocidos, para que se nos hagan valer y respetar los mismos. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo con el coronavirus, que quieren implantar reglas obligatorias, más sin embargo no existen normas de orden legal ni en el aspecto espiritual de que nos diga a nosotros que yo tengo que sujetarme a algo que efectivamente las leyes no dicen. Entonces es un engaño. El respeto al derecho ajeno es la paz, escribió alguien, eso es justicia. Entonces el reino de Dios se fundamenta en el derecho y la justicia. O sea, cuando las autoridades civilmente establecidas, que tienen autoridad legal, tienen también autoridad delegada por Dios, rompen el sentido del equilibrio de la justicia en el orden de lo que es el amor, y que es el principio común y universal por el cual deben regirse todos los seres humanos. Entonces nosotros tenemos el derecho legal también de exigirle a través de la autoridad que nos han sido, a través de la autoridad que tenemos propiamente dicha, autoridad individual con el poder que tenemos de elegir y ser elegido, de presentar la demanda ante las cortes celestiales. Entonces Dios se encargará de juzgar a esos gobernantes que han torcido su justicia. Nosotros tenemos derecho legal de exigirle a través de la autoridad que se nos ha encomendado, o sea, y se nos ha sido delegada. Ellos tienen el deber de representarnos de manera correcta, y nosotros debemos exigirle a ellos y presentar la demanda ante Dios para que sean juzgados, destituidos y quitados de sus posiciones. Entonces, es impresionante ver que la justicia toma un trasfondo, toma unas dimensiones que no solamente se trasciende el plano espiritual, sino que va más allá al plano secular, al plano natural, donde los hijos tienen que involucrarse en las actividades, tienen que involucrarse en las actividades del conocimiento de la voluntad de la palabra de Dios, para que ocupen el lugar de gobierno,
porque alguien dijo, aquel que no sirve para gobernar, sirve para que lo gobierne. Entonces Dios ha entregado poder y autoridad a la iglesia. Dios ha entregado poder y autoridad a la iglesia, pero la iglesia no ha sido lo suficientemente valiente para ocupar su posición de hijo, para ocupar sus posiciones de reyes, para ocupar su posición de liderazgo. Entonces, es el llamado en este tiempo a que nosotros nos involucremos en las áreas de gobierno, nos involucremos a las instituciones, que podamos afectar todas las instituciones y todas las esferas sociales con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos recibir las promesas del Padre. Así que esta es mi análisis, este es mi mensaje en este día una vez más. Así que más adelante estaremos hablando de otros temas, y esperando que este tema te bendiga, que este tema te amplíe el conocimiento y que tú recibas mayor revelación de la voluntad del Padre, y que puedas practicar la justicia, su justicia, para que todas las bendiciones temporales y las añadiduras, como dijo Cristo, puedan alcanzarte. Nosotros tenemos un mandato y una misión primigenia, que es buscar el reino de Dios. Pero así mismo como buscamos el reino de Dios en todo el sentido de la palabra, Dios nos va a abrir el conocimiento y el entendimiento para que podamos gobernar no solamente las áreas espirituales, sino también las áreas naturales, y podamos manifestar su reino y sus recompensas nos alcancen. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta una próxima entrega. Shalom.